Hola jóvenes de séptimo grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Como siempre, les sugiero que vean esta clase no porque les guste, sino porque les conviene. Vamos a ver otro tema de matemáticas, siempre con el caso de las proporciones, de la proporcionalidad. Y en este caso, pues, tenemos la siguiente situación. Tenemos ahí la sección 4, resolución de problemas utilizando la proporcionalidad directa. Ya vimos en los temas anteriores, en unas grabaciones anteriores, vimos que la constante de proporcionalidad para una proporcionalidad directa estaba dada por y igual a AX. Y igual a A por X. Entonces, ahora vamos a ver el siguiente caso. Entonces, dice el inciso E. Una persona camina de oeste hacia este a 80 metros por minuto. Vean que el oeste, dijimos, en el plano queda a la izquierda y el este a la derecha. Entonces, la persona camina de oeste hacia este, del oeste hacia el este. Después de X minutos, desde que pasó por el punto O, aquí por el punto O, está a 100 metros hacia el este desde el punto O. Es decir que aquí en la gráfica podemos ver, ¿ve? Cuando la persona venía caminando del oeste y pasó por el punto O. Y después de Y minutos, después de X minutos, él se encuentra a una distancia Y desde el punto O. Entonces, luego nos dice la siguiente información o nos plantea la siguiente situación. Dice que 2 minutos antes de pasar por el punto O, es decir, antes de llegar a este punto O, 2 minutos antes, estuvo 160 metros hacia el oeste desde el punto O. Es decir, que 2 minutos antes estuvo a 160 metros para acá, para el oeste. Es decir, que Y sería igual a negativo 160 cuando X es igual a negativo 2. Es decir, que antes de pasar, si el tiempo lo empezamos a contar a partir de 0, entonces antes de que empecemos el tiempo transcurrido anteriormente, entonces sería cuando había pasado 1 minuto, o sea, nos tiramos menos 1 minuto. Es decir, nos tiramos 1 minuto hacia atrás, que sería menos 1. Estaría a 80 metros hacia el oeste. Y si son 2 minutos, entonces sería menos 2. Menos 2, 2 veces 80, que sería negativo 160. Ahora bien, complete la siguiente tabla. Dice, tenemos aquí esta tabla donde tenemos aquí en el punto 0, acá, entonces sería el punto 0. Y luego, antes de transcurrir el tiempo o 1 minuto antes, ¿en qué posición iba a estar? Y nos dice que 2 minutos antes estaba en 160, ¿ves? Y como la velocidad de la persona es de 80 metros por minuto, entonces podemos determinar ahí el llenado de la tabla, ¿va? Es decir, en 1 minuto serían 80, pero 80, como es menos 1 minuto, entonces menos 80 metros. Más adelante vamos a presentar la tabla completa, solo queremos que la entiendan. Y después de 0, cuando transcurre 1 minuto, entonces aquí en este punto acá tendríamos 80 metros. Y en 2, 160, 240, 320. Entonces lo mismo sería hacia atrás, menos 80, menos 160, menos 240 y menos 320 en 4 minutos. 3 por 8, 24. 3 por 80, 320 negativos. Entonces, con eso llenaríamos la tabla. Ahora bien,
en el numeral 2 dice, cuando el valor de X es multiplicado por 2, por 3, por 4, por más, ahí están los puntos suspensivos, ¿ve? Entonces, ¿por cuánto será multiplicado el valor de Y? Entonces, vean ustedes que lo vamos a responder ahí viendo la tabla o después de haber llenado la tabla. Y hay otra pregunta, cuando el valor de X es multiplicado por negativo 2, por negativo 3, por negativo 4, etcétera, ¿por cuánto es multiplicado el valor de Y? Y en la número 4 dice, encuentre los valores de Y sobre X cuando X es distinto de 0. Y en el numeral 5 exprese el valor de Y en términos de X. En otras palabras, en ese 5 nos están diciendo que escribamos la fórmula para la proporcionalidad directa. Acuérdense ustedes que la fórmula general dice que Y es igual a X. Bueno, pues para este caso, ¿cuál sería esa fórmula? Bien, continuamos y vamos a ver acá lo que es ya la tabla llena. ¿eh? Entonces, la tabla llena sería de esta manera. Cuando es 0 minutos, la distancia recorrida desde el punto 0 sería 0, pero un minuto antes sería de menos un minuto, sería de menos 80. Y 2 minutos antes sería de negativo 160. Es decir que antes de transcurrir un minuto de llegar al punto 0, al punto O, la persona estaba a 80 metros hacia el oeste, es decir, hacia la izquierda. Por eso aparece ahí como negativo 80. Además, vean ustedes que después de transcurrir un minuto, cuando pasó por el punto O, que ahora es, como quien dice, el punto 0, entonces después de un minuto va a estar a 80 metros hacia el este y en 2 minutos a 160 metros, a 240, 320 en 4 minutos. Y vean ustedes que cuando nosotros multiplicamos a 1 por menos 2, caemos a menos 2, ¿ve? Menos 1 por menos 2, menos 2. Y 80 por menos 2, menos 180. Perdón, menos 80, 80 por menos 2, menos 160 o negativo 160. Si multiplicamos a menos 1 por 2, miren, nos vamos a dar en menos 2. Y menos 1 por 80, perdón, menos 80 por 2, menos 160. De manera que ahí se va construyendo la tabla. Si el tiempo aumenta de 1 en 1, entonces Y aumenta de 80 en 80. Y si disminuye, el tiempo disminuye de 1 en 1, entonces la distancia disminuye de 80 en 80. En realidad acá la disminución no es la disminución, sino el punto de ubicación en la recta. Bueno, la respuesta entonces que preguntaban allá que si el valor de X es multiplicado por 2, por 3, entonces ¿en cuánto aumenta o por cuánto es multiplicado el valor de Y? Entonces va a ser multiplicado por 2 y por 3. Y en el 3 decía si es multiplicado por menos 2 y por menos 3, entonces el valor de Y también va a ser multiplicado por menos 2 y por menos 3. Y luego en la número 4 nos decía que encontráramos la razón de Y con respecto a X. Entonces menos 320 entre menos 4 es igual que menos 160 entre menos 2, que menos 80 entre menos 1, que 240 entre 3. Y podemos seguir ahí y todo eso es igual a 80. Miren, 240 entre 3 es 80, 80 entre 1 es 80 y como menos entre menos da más es positivo 80. Menos 160 entre 2 es 80, 320 entre 4 es 80. De manera que la razón entonces de ese problema, la razón sería 80, ¿ves? Sería 80. Y la fórmula general, es decir, la relación escrita en la forma Y igual a X, sería Y igual a 80X. Acuérdense que 80 es A, es la razón de Y sobre X. ¿ve?
o el cociente de y sobre x. Entonces, por lo tanto, y es igual a 80x. Bueno, vamos a escribir entonces la siguiente información. Se dice que x y y son directamente proporcionales cuando se cumple la relación y igual a x, donde a es una constante, aun cuando uno o ambos de los valores de x y y sean negativos. Mire que se dice que x y y son directamente proporcionales cuando se cumpla esta relación, ¿ve? Que y sea igual a por x. Miren ustedes acá, ¿ve? Y, en este caso, de este ejemplo, y en este caso es negativo 320. Y 320 tiene que ser a por x. Y como a en este caso es 80, y 80 por x, que x es negativo 4, 80 por negativo 4 me da negativo 320. 80 por menos 3 me da negativo 240. 80 por menos 2, negativo 160. 80 por menos 1, negativo 80. 80 por 0 es 0. 80 por 1, 80. 80 por 2, 160. De manera que se cumple entonces la relación y igual a x, donde a va a ser una constante, que en este caso dijimos a era 80. Aun cuando uno o ambos de los valores x y y sean negativos. ¿Ves? Miren que aun cuando los valores de x y y sean negativos, entonces esa relación y igual a x se va a cumplir si las relaciones de x y y son directamente proporcionales. Continuamos ahí, ahora tenemos el inciso F y nos dice si x y y son directamente proporcionales y además y es igual a 12 cuando x es igual a 3, encuentre la relación entre x y y. Entonces miren que nos dice que x y y son directamente proporcionales y además nos dice que y es igual a 12. Entonces cuando x es igual a 3, encuentre la relación entre x y y. Miren que acá, como ya nos dice que y es igual a 12 y vimos allá que la forma general de la constante de proporcionalidad era y igual a x. Y si nos dice que y es igual a 12, eso significa que 12 es igual a, y como x nos dice que es 3, a un número que multiplicado por 3 nos da 12. ¿Ve? Entonces, encuentre la relación entre x y y. Bien, la relación entonces entre x y y, la relación entre x y y va a estar dada de la siguiente manera. La relación se expresa como y igual a x, donde a es la constante de proporcionalidad. Entonces, sustituyendo x igual a 3, es decir, como ax significa a por x, ¿ve? Y x es 3 y y es igual a 12, entonces en vez de y podemos escribir 12, ¿ve? Igual a, como x es 3, entonces sería a por 3, que sería 3a. Miren, nos queda que 12 es igual a 3a. Por lo tanto, a va a ser igual, al despejar para a va a ser igual a 12 entre 3. A 12 entre 3, que no es lo mismo, que es lo mismo, perdón, que y sobre x, ¿ve? Y sobre x, entonces eso es 4. Entonces miren que aquí nos dan y aquí nos dan x, ¿ve? Y sabemos que la constante de proporcionalidad la encontramos dividiendo y entre x. Acuérdense ustedes, la encontramos dividiendo la profundidad entre la cantidad de agua, y entre x. Entonces 12 entre 3, que es igual a 4. Entonces tenemos ahí la constante de proporcionalidad, que es a, y por lo tanto, lo que nos están pidiendo, la relación entonces de x y y va a ser y igual a 4x. Lo que andábamos buscando entonces, en otras palabras, era el a, miren, porque nos daban y nos daban x. Y como a es igual a y sobre x, entonces 12 entre 3, eso es 4. Entonces y es igual a 4x, que es la relación entre x y y para esa situación que nos presenta el inciso F. Bueno, pues ustedes tienen ahí los siguientes ejercicios, el ejercicio 5 y el ejercicio 6. Van a escribir ustedes ahí lo que les pide. Sean x y y directamente proporcionales. Dice, cuando x es igual a 2 y y es igual a 6, exprese la relación entre x y y.
También nos dice, encuentre el valor de y cuando x es igual a negativo 4, sabiendo que y es 6, perdón. Y la número 2 dice, cuando x es igual a 3 y y es igual a negativo 6, expresa la relación entre x y y. Y encuentra el valor de x cuando y es igual a 8 y cuando y es igual a 8 y x es igual a 3. Entonces, eso es lo que les está pidiendo. Miren que, acuérdense nuevamente, como en el ejemplo F, que A, que es la constante de proporcionalidad, se encuentra dividiendo a Y entre X. Bueno, para poder llegar a la fórmula general, ¿va? Al Y igual a X. Necesitamos encontrar el A para sustituirlo en esa fórmula, ¿va? De Y igual a X. Bien, y en el ejercicio 6 de tarea dice, el largo de extensión de un resorte y el peso son directamente proporcionales. Un resorte se extiende 3 centímetros cuando cuelga un objeto de 20 gramos. Entonces está el resorte encogido ahí, ¿ve? Pero si le clavamos un peso de 20 gramos, entonces el resorte se estira a esta distancia, 3 centímetros. Exprese la relación entre el largo de extensión, y centímetros, y el peso, que es X gramos. Entonces ven ustedes que la extensión va a ser Y y el peso va a ser X. Por lo tanto, y siempre la relación, es decir, la constante de proporcionalidad, la constante A de proporcionalidad va a estar dada de dividir Y sobre X. Y en la número 2 dice cuántos centímetros se extiende el resorte si se cuelga un objeto que tiene 50 gramos de peso. Y cuánto pesa el objeto si el resorte se extiende 8 centímetros. Entonces, vean ustedes que lo que andamos buscando en el caso 1 para ese ejercicio 6 es la relación, es decir, que vamos a llegar a la fórmula Y igual a X, donde necesitamos encontrar A, porque ya tenemos a Y tenemos a X. Y es lo que se estira el resorte y X es el peso del objeto que cuelga del resorte. Y cuando ya tenemos la fórmula, entonces con esa fórmula nosotros podemos encontrar, dice, cuántos centímetros se extiende el resorte. Y si está hablando de cuántos centímetros, nos están pidiendo encontrar Y para el caso 2. ¿Y cuánto pesa el objeto si el resorte se extiende 8 centímetros? Lo que se extiende es Y y lo que pesa es X. Entonces nos están pidiendo encontrar X. Bueno, ustedes van a poder resolver esos ejercicios como tarea. Nos quedamos hasta ahí y continuamos con más en una próxima grabación.